Miramos ahora al Banco Central Europeo. Ya saben que hoy ha hablado su presidenta y su vicepresidente, Lagarde y de Guindos, pero en estos últimos días están hablando muchos miembros del Banco Central Europeo. Por ejemplo, de Cos, el gobernador del Banco de España, que hoy ha hablado sobre la posibilidad de que se materialice una recesión en la eurozona. Dice que sí, que es posible, mientras que de Guindos hoy precisamente descartaba que hubiera una recesión. Y decíamos al principio del programa, ¿hasta qué punto esto que estamos viendo, palabras de miembros del BCE, que en cierta medida parece que están un poco en disidencia con el discurso que nos traslada su presidenta y el vicepresidente del Banco Central Europeo, puede tener algo que ver con problemas dentro del seno del BCE? Hoy tenemos con nosotros a Luis Garbilla, doctor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE. Luis, un placer tenerte aquí, muchas gracias por venir. Encantado de estar con vosotros. Menudas semanas de locura, Marta. Muchísimo, muchísimo, desde luego. Hoy, bueno, de Cos, de Guindos, Lagarde también hablando, sí. Von der Leyen la tenemos también en Canadá también hablando, a Charles Michel, pero si nos ceñimos a la política monetaria, vamos a centrarnos en lo que ha dicho hoy de Guindos, descartando que ahora mismo estemos en recesión. Si le preguntas a cualquier experto te diría que sí, que prácticamente estamos ya en recesión en Europa, pero desde el BCE no quieren. Miramos todos los indicadores y todo parece indicar que sí. Por un lado, de Guindos está diciendo una cosa y ese yo creo que es uno de los principales titulares que creo que tenemos. Hernández de Cos dice una cosa, de Guindos lo contraria. Luego vamos viendo cada una de las personas que están sentadas en el Banco Central Europeo y parece que empieza a haber fisuras en la comunicación del Banco Central Europeo. Podemos, y yo he estado muy en desacuerdo con algunas de las decisiones que ha tomado el Banco Central Europeo, pero hasta ahora el Banco Central Europeo es de las instituciones europeas de las que yo me he sentido más orgulloso en cuanto a unidad de acto. Si las mismas dificultades que tiene Europa en cuanto a homogeneizar la política fiscal las empezamos a encontrar en la política monetaria, entonces ya apaga y vámonos, Marta, porque poco tenemos que hacer en Europa. De hecho, justo sobre eso he hablado de Guindos. No sé si los compañeros quizá nos pudieran poner el fragmento donde lo dice, el momento donde habla de nosotros somos culpables de muchas cosas, pero de la política fiscal no. No sé si los compañeros pueden confirmarnos. Sí, efectivamente lo tenemos, vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. ¿Tengan o no tengan margen desde el punto de vista de la política fiscal? Bueno, nosotros somos culpables de muchas cosas, pero de la política fiscal no tenemos ninguna culpabilidad y deben ser los gobiernos los que lleven a cabo. Nosotros defendemos una política fiscal que garantice la sostenibilidad a medio plazo, pero con un plan de ajuste que sea razonable, que sea prudente, que no sea un ajuste brutal al respecto, pero que sí haya o que sí se vaya garantizando la sostenibilidad de la política fiscal a medio plazo, porque si no, entonces pueden surgir incluso problemas desde el punto de vista de lo que es un enfrentamiento entre política fiscal y política monetaria. ¿Qué fue lo que le pasó? A ver, él aquí básicamente, Luis, se está queriendo poner el foco en los gobiernos, pero no sé si sin darse cuenta o qué, pero también se pone el foco sobre sí mismo. Totalmente. Esto es, y perdona un poquito de humor, pero a estas horas siendo viernes, esto es equivalente a que Pedro Sánchez dijera, yo de lo de Israel no tengo ninguna culpa, obviamente. O sea, de lo de Israel no. Pero lo mismo, si rascamos un poquito, hay alguna cosa más de la que sí que algún poco de responsabilidad tiene el Banco Central Europeo. Sí, lo ha dicho él. Por ejemplo, atacar una política monetaria que es de oferta subiendo tipos de interés. Por ejemplo, decir que vas a hacer una cosa y a los 2 días decir otra. Decir que esto se va a resolver partido a partido y luego realmente lo que estás haciendo es seguirle el paso a Estados Unidos. Lo de la transitoriedad, Total, también de la inflación. Al final, pues sí, algo de culpa tienes y no solo algo de culpa tienes. Si tu único objetivo es controlar la estabilidad de los precios. Solo tienes un objetivo, porque al menos la Reserva Federal tiene también el mercado laboral. Si tu único objetivo es controlar la estabilidad de los precios y no solo no lo haces, sino que las acciones que tomas están mal tomadas, pues lo mismo, efectivamente, algo de culpa sí tienes. Hablábamos al principio, y lo decías tú, fisuras en la comunicación del Banco Central Europeo. Lo decíamos por de Cos. Pero es que, por recordarle y refrescarle la memoria al espectador también, hablábamos de Macluf ayer ya avanzando de lo que pueden sugerirnos en las previsiones de diciembre. Decía, el 2% de inflación no se va a conseguir hasta 2026, cuando hasta ahora era 2025. Luego hemos tenido a Villeroy hoy ayer, siendo muy categórico con no va a haber más subidas de tipos a no ser que ocurra algo extraordinario. Esto no es el mensaje que traslada Lagarde. Totalmente. A mí me está empezando a preocupar que si oímos a de Guindos y oímos a cada uno de los mensajes, encajan muy bien con la política fiscal de cada uno de los países.
O sea, hasta ahora, ¿qué estaba pidiendo el Banco Central Europeo? Que haya armonización entre la política fiscal y se coordine la política fiscal con una política monetaria. O sea, que haya una política monetaria y una política fiscal. Ahora que estamos empezando a ver que desde el Banco Central Europeo ya han asumido que cada gobierno va por su lado y estamos amoldando una política monetaria a cada uno de los países miembros, al menos en la comunicación. Y esto, si cada uno empieza a tirar por un lado, al final lo que vamos a ver es, y lo estamos empezando a ver con las primas de riesgo, como el euro termina por romperse. Sí, por ejemplo, se me ocurre, al decirlo tú, el informe de estabilidad también financiera del Bundesbank, que también, claro, ellos hablaban de cómo estaban los bancos alemanes, pero también estaban alertando de los problemas que hay, cuando desde el BCE en muchas ocasiones se nos ha dicho que los bancos son resilientes. Y otro de los errores que yo creo que ha cometido hoy de Guindos es acordarse de Strauss, acordarse del Reino Unido. Sí. Que tiene razón, que en el Reino Unido la política fiscal ha ido por un lado y la política monetaria ha ido por otro. Pero es que el Reino Unido se ha salido de Europa sin llegar a entrar en el euro. O sea, al final yo tendría mucho cuidado con la comunicación, especialmente como lo han estado teniendo siempre. Entiendo que son unos tiempos líquidos, que estamos todos nerviosos, que además estamos en un momento de absoluta transición a diferentes niveles. Pero necesitamos tranquilidad. ¿Por qué? Porque si rompemos esa tranquilidad y esa estabilidad, pues al final ya está pasando que Estados Unidos nos está comiendo por los pies, mientras Oriente nos está comiendo por algún otro lado. Estamos en el medio, en gran turbulencia, y yo creo que hoy por hoy lo poco que tenemos construido en Europa es el euro. En ese sentido, nos estaríamos equivocando mucho si se empezara a resquebrajar esa unidad que hay en torno al euro, o al menos en cuanto a la comunicación asociada con la política monetaria, Marta. Claro, sabiendo un poco lo que hay, fisuras, sobre todo en comunicación, decías tú, quizá mirando un poco más a casa, ¿no? Cada uno de los gobernadores mirando a casa. ¿Y ahora qué? En la reunión de diciembre el mercado espera pausas también, pero claro, con una economía muy debilitada, con un informe también de estabilidad financiera del Banco Central Europeo hablando de fragilidad. Sí, yo creo que es evidente que al menos Alemania tiene serios problemas. España los tiene, pero, y permíteme ser un poquito malo, desde el 86, desde que hemos pagado entre todos la reunificación alemana. Pero yo creo que, y digo Alemania pensando en el antiguo motor europeo, tenemos ya problemas asociados con el crecimiento. La inflación no sé si va a acabar de estar controlada o no, pero pensando en esos problemas no nos podemos permitir el lujo de seguir subiendo los tipos de interés y enfriando una economía que ya está maltrecha. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Por favor, que no sigan subiendo los tipos de interés. Y luego lo mismo sí que invitaría un poquito a la calma a diferentes niveles. Lo mismo alguna declaración unificada, pensando en presupuestos generales, pensando en el déficit, pensando en los fondos europeos, que en España, hasta donde yo sé, seguimos sin aplicar. Alguna declaración que lleve a pensar en un poquito de esperanza y unidad, pero que no sea mentira, que sea de verdad. Porque yo la sensación que tengo es que me mienten continuamente, Marta. Efectivamente. Bueno, y si miramos al sistema financiero, es curioso lo que ha pasado en los 2 últimos días. En España, lo decía antes, el tema de la caída del sistema de RedSys, y luego también en el Reino Unido, hoy con HSBC alertando de que hay problemas por parte de algunos clientes a la hora de realizar pagos y a la hora de entrar también en la banca online. Decía, tampoco me quiero aventurar a vincularlo, ¿no? Porque de momento lo que sabemos es que en España habría sido un problema de un proveedor, según están diciendo fuentes bancarias, un problema de un proveedor de RedSys. En el caso británico no se sabe nada todavía, desde el banco no han dicho nada, pero no deja de ser bastante llamativo, ¿no? Es curioso y además es una bonita metáfora de todo lo que está sucediendo. Y voy a ir por partes porque yo creo que merece la pena que sea entendido con cuidado. Por un lado, RedSys no ha dicho nada de momento. O sea, todo de lo que estoy hablando es economía ficción. Pero me voy a ir a la pandemia, que es que ya se nos ha olvidado. Durante la pandemia el número de pagos en efectivo disminuyó. Durante la pandemia nos hemos acostumbrado a pagar en digital. Luego, en paralelo, los bancos tenían enterrado, escondido en un cajón, un sistema de pagos directo, inmediato, que es Bizum. O sea, por un lado, disminuye el número de pagos en efectivo y aumenta el pago con tarjeta. Pero luego, además, aparece Bizum, que Bizum hace pagos instantáneos. RedSys, que lleva funcionando desde prácticamente antes de que hubiera Internet y antes de que hubiera electricidad. Es broma, pero RedSys es muy antiguo en el sistema, se ha ido adaptando a todos estos pagos. Bizum son pagos instantáneos. ¿Qué quiere decir eso de instantáneo? Que mientras que con tarjeta tenías un poquito para que los servidores respiraran,
Con Bizum tenemos una carga mayor. Las últimas dos caídas han sido una en sábado, insisto en que todo esto es economía ficción, pero una en sábado a mediodía y otra ayer jueves por la noche. Sábado a mediodía, vienen las Navidades, todos pagamos con Bizum. Ponte en el supuesto de que te estás bajando de un taxi y vas a pagar con la tarjeta, claro. No te la coge la tarjeta y ¿qué haces automáticamente? Coges otra tarjeta, por favor el TPV 3 veces. Yo estaba en una comida ese mismo sábado y no me funcionaba la tarjeta, pasa el siguiente a pagar tampoco e hicimos unas 10 llamadas, no, 10, bueno, 2 cada uno por 5, 10 llamadas al sistema. O sea, no solo es que haya una sobrecarga, sino como queremos pagar, esa sobrecarga se multiplica en apenas un minuto por 10. Esto fue el sábado en relación con pagos, la lotería también. Pues mira, nos jugamos una lotería y te mando por Bizum esa lotería en paquetitos. Y cuando te quieres dar cuenta estás pidiendo 10 transacciones al sistema cuando antes no había ninguna. Todo en muy poco tiempo, en la comida del sábado. Ayer por la noche es parecido, pero no es lo mismo. Empieza por la noche el Black Friday. Claro. Y de repente hay un montón de comercios online que tienen ofertas que necesitas pagar. O sea, son 20 unidades para los 20 primeros que paguen. Pues todos estamos como locos, le metemos un viaje a RedSys tremendo y los servidores de RedSys no tienen capacidad para todas las transacciones. Es algo que una vez nos lo explican, pues yo creo que es bastante razonable. Pero en aquel momento, todos atacados, el sistema tiene un problema y además aquí hay dos agentes, dos grupos de presión que están interesados en hacer ruido. Los del pago por efectivo y los del euro digital. Eso es. Los del pago por efectivo, ¿qué dicen? Pues que volvemos a las cavernas, que esto, que nos espían, que RedSys es malo, que nos... O sea, y los del euro digital, ¿qué dicen? Pues que el euro digital va a permitir hacer transacciones sin estar centralizados, que también es otra posible solución. La realidad es que estamos cambiando mucho en muy poco tiempo. La pandemia la teníamos aquí hace 2 días y todo este cambio que estamos viviendo nos lo tenemos que tomar con un poquito de tranquilidad y precisamente las fiestas, el Black Friday y todas las noticias que estamos viendo no nos invitan a esa tranquilidad. Por lo tanto, sustos y sorpresitas como estas, pues seguiremos viendo. Y lo que le pido a la gente es un poquito de tranquilidad y humor. A ver, que yo entiendo que si te estás bajando del taxi, que si en un momento tienes que pagar, pero tenemos que llevar siempre un poquito de dinero en efectivo. Estos cambios no se van a producir de un día para otro. Y al final también un poquito de comprensión, porque hace 2 días no existía RedSys y ahora el Banco de España está investigando a la gente que está trabajando en RedSys. Para alguien que trabaja en este país, vamos a tampoco estar muy encima de ellos. Un poquito de comprensión por parte de todo el mundo, Marta. Hombre, y esto al final pasa justo unas semanas después del tema del hackeo al banco chino en la unidad estadounidense y todos nos asustamos, ¿no? De a ver qué está pasando en el sistema financiero. A ver, yo entiendo que hay mucha gente que necesita del miedo para... O sea, esto es una maravilla, desde aquí podemos informar, pero otra gente que tiene un mayor volumen necesita del miedo para conseguir audiencia. Al final... tranquilidad. Están pasando muchas cosas, van a pasar al ritmo al que vamos muchas más cosas todavía. Pues yo creo que con esto también estamos aprendiendo entre todos a que está muy bien esto del mundo digital, pero puede fallar de un momento para otro y luego la grandísima dependencia que estamos cogiendo de todos estos sistemas. Al final nos queda por aprender muchas cosas, Marta. Pues nos quedamos sin tiempo, Luis, pero qué bien que hayas venido. Muchísimas gracias. Luis Garbia, doctor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ICADE. Un placer. Placer tenerte compartido. Aquí. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa publicitaria y enseguida estamos de vuelta. Miramos al mercado europeo que ya está muy cerquita de cerrar y recuerden, hoy Wall Street también cierre antes de lo previsto a las 7 de la tarde hora española.